La Profecía es una de las películas más importantes de los 70, junto con La Semilla del Diablo de 1968 y El Exorcista de 1973, forman una de las mejores triadas del terror de todos los tiempos. Una película que desbordó de éxito y se extendió en el tiempo, brindándonos así varias secuelas y también varios misterios algo terroríficos que rodearon a la producción. Por lo tanto, en este video vamos a explorar toda la saga, vamos a recordar de qué trató y también vamos a descubrir el motivo por el que fue decayendo tanto. Mi nombre es Diego y sean bienvenidos al canal del Hood. Sin más que decir, empecemos. La película comienza presentándonos una gran pérdida. Robert y Catherine Thorne estaban esperando un hijo, pero luego de que ella diera a luz, un sacerdote le informa a Robert que este había muerto. El padre, conmovido por la situación, acepta un extraño ofrecimiento por parte del sacerdote, quien le había acercado la idea de adoptar a un niño que justamente había nacido la misma noche y su madre había fallecido. De esta manera, Robert mantendría en secreto la muerte de su verdadero hijo y le ahorraría a su esposa pasar por el terrible proceso del duelo. Después de que la adopción se llevara a cabo, Robert y Kathy llamaron a su hijo Demian. 5 años más tarde conocemos cómo sigue la vida de esta familia y vemos que las buenas noticias comienzan a llegar. Robert es nombrado embajador en el Reino Unido por parte de los Estados Unidos, por lo que la familia entera se muda a Londres. Pero con aquel cambio la desgracia comienza a acecharlos. En la fiesta de cumpleaños de Demian, su niñera extrañamente se quita la vida frente a todos, mientras un misterioso Rottweiler miraba desde lejos. ¡Óyeme, Damián! ¡Hago esto por ti! Después de este suceso, una nueva niñera llega al hogar, la señora Baylock. Aunque llega sin previo aviso y aunque Kathy le parece sospechoso, ella logra manipularla con una carta de recomendación. Después, cuando conoce a Demian, su rostro cambia y devela sus verdaderas intenciones. Su propósito era estar junto al niño y protegerlo de todo peligro. Al poco tiempo nos encontramos con la familia yendo a la iglesia, y antes de bajar del auto, Demian entra en crisis impidiendo que fueran a la ceremonia. No solo eso, sino que también otro día la presencia del niño llegó a atemorizar a todos los animales de un zoológico. Esto encendió ciertas alarmas en Kathy, quien comenzó a pensar que algo no andaba bien con su hijo, hasta incluso llegó a pensar que no era suyo. Y como si fuera poco, a Robert se le acerca un sacerdote llamado el padre Brennan, quien le advierte del verdadero origen de Demian. Este sacerdote le dice que tanto él como su esposa estaban en peligro y que la madre del niño en realidad era un chacal. Le digo que vi a su madre. Se refiere a mi esposa. A su verdadera madre, señor Thorne. Diga de una vez, vino a hacerme chantaje. ¿No es eso a lo que usted Su vino? madre fue un chacal. Robert hace oídos sordos a estas palabras, pero con el tiempo reflexiona y le da una oportunidad al sacerdote para que le explicara el por qué estaban en peligro. El cura le explica de una manera bastante rebuscada que Demian era el hijo del mismo Satanás y que su plan era nacer en el seno de una familia millonaria y que tuviera influencia en la política. De esta forma, este anticristo crecería como un gran líder y con el tiempo conquistaría el mundo hasta convertirlo en un verdadero infierno. También le dice que su esposa estaba esperando un hijo y que Demian haría todo lo posible porque ese niño no naciera. Robert, aún más confundido y también enojado por las palabras del sacerdote, se marcha, pero el padre Brennan sufre las consecuencias de aquel atrevimiento y al poco tiempo muere atravesado por un pararrayos. Cuando Robert se encuentra con Kathy, ella le manifiesta que se encontraba muy perturbada y que ni siquiera se animaba a contarle las cosas que pensaba por miedo a que la tratasen de loca. También le confesó que estaba embarazada y que todo le daba bastante miedo. Por lo tanto, ella comienza a ser tratada por un psiquiatra. Al poco tiempo, el psiquiatra convoca a Robert a una sesión y ahí le cuenta que su mujer creía que Demian no era suyo y que también le tenía bastante miedo. Por lo tanto, también había pensado en abortar a su futuro hijo, pero Robert se opuso. La tensión fue escalando a niveles realmente descomunales, y hasta incluso la niñera llevó a vivir al lugar al misterioso Rottweiler que estuvo presente en el suicidio de la anterior niñera. La señora Baylock comenzó a tener más presencia en la casa, y también a tomar decisiones por cuenta propia, y el perro también le servía como guardaespaldas para el niño. Al poco tiempo, el pequeño Demian arroja a Kathy de un primer piso, no solo dejándola gravemente herida, sino que también provocándole un aborto instantáneo. Cuando Robert se entera, le es imposible evitar las palabras que el padre Brennan le había dicho antes de morir. Las cosas eran realmente extrañas. A todo esto conocemos a un fotógrafo llamado Kate, quien había estado el día de cumpleaños de Demian, y no solo había tomado fotografía en la fiesta, sino también el día de la muerte del padre Brennan. Lo que descubrió fue aterrador.
Una de las fotos de la niñera había sido revelada con una sombra que simulaba una soga en el cuello, extrañamente muy similar a la cuerda que la niñera usó para quitarse la vida. La fotografía del padre Brennan salía con una sombra atravesando su pecho, coincidiendo con el pararrayos que lo atravesó y le quitó la vida. Estas fotografías presagiaban la muerte y hasta incluso él mismo tenía una fotografía donde aparentemente moría. Todo esto es mostrado a Robert, quien acepta que Kate lo acompaña en la misión por descubrir qué era lo que estaba ocurriendo, o si realmente todo era una increíble coincidencia. De esta forma, ambos viajan a Roma para descubrir el origen de Demian, pero cuando llegan al sanatorio se enteran que aquella noche todo se había incendiado, pero sí había un sacerdote que había sobrevivido. Este era el padre Spileto. Al poco tiempo conocemos a este sacerdote, quien se hallaba desfigurado y según él esto había sido consecuencia de alejarse de Dios. Con la poca fuerza que tenía, escribió un mensaje para Robert. Este hacía referencia a un viejo cementerio local. Allí el fotógrafo y Robert se encuentran con la tumba de la madre biológica de Demian, pero cuando deciden descubrirla para ver el cadáver se llevan la espantosa sorpresa de que efectivamente era un chacal. Luego Robert decide desenterrar la tumba del niño y se da cuenta de que aquel bebé había sido asesinado. La verdad estaba delante de sus ojos. Su verdadero hijo había sido asesinado a propósito para que él se quedara con Demian. Lo mataron al nacer. No lo dejaron vivir. Criminales. Asesinos. Luego vemos aparecer a varios Rottweilers que estaban custodiando la tumba y los atacan, pero afortunadamente logran escapar. Inmediatamente después, Robert llama a Katy para pedirle que escapara de Londres, pero antes de que ella pudiera hacerlo, la señora Baylock aparece en su habitación y la empuja por una ventana provocándole la muerte. Robert, aún más decidido por haber perdido a su esposa, se dirige a Israel a ver a un experto en el tema que había sido recomendado por el padre Brennan. Este era Karl Bugenhagen. Cuando estuvieron frente a él, este sujeto le explicó que Demian era el verdadero anticristo y que la niñera era una guardiana del infierno. Una forma de darse cuenta de esto era descubrir el 666 en la piel del niño que llevaba como marca de nacimiento. Luego le entrega 7 dagas sagradas para que llevase a Demian a la iglesia y lo matara. Su sangre debe ser derramada sobre el altar de Dios. Esta primera daga es muy importante. Tiene que apagar la vida de su cuerpo. Las otras extinguirán la vida espiritual. Pero la razón domina a Robert y comienza a creer que todo era una gran locura. Pero el fotógrafo estaba convencido de que Demian era el demonio y decide matarlo él mismo. En ese momento Robert arroja las dagas, y cuando Kate va a recogerlas, una lámina de vidrio cae desde un camión y lo decapita, cumpliendo así lo que su fotografía había presagiado. Esto fue la gota que rebalsó el vaso de Robert, quien decidió volver a su casa para matar a Demian. Cuando llegó, logró encerrar al perro infernal y luego se dirigió a la habitación del niño. Allí con una tijera en la mano le cortó el cabello y descubrió efectivamente que tenía la marca del diablo en su cabeza. Pero en ese momento apareció la niñera y se arrojó sobre él. Después de un intenso forcejeo, Robert consiguió matarla y huyó con Demian hacia la iglesia. A los minutos ingresó a la catedral y cuando se disponía a matarlo llegó la policía y lo asesinaron. Oh Dios, dame valor. ¡La policía! ¡Alto! ¡Alto, disparo! Al día siguiente nos encontramos con su funeral y Demian participando de él. Después de mirar a la cámara y lanzar una irónica sonrisa, la película termina. Aquí hay sabiduría. Que quien tenga entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. La profecía surgió a inicios de los 70, luego de que el productor Harvey Bernhard discutiera con un amigo sobre algunos hechos de la Biblia. Después de esto pensó en crear una historia sobre el anticristo y hacerla lo más real posible, una historia que cualquier persona pudiera sentir que aquello podía pasar. Inmediatamente se contactó con el guionista David Seltzer, quien se encargó de darle forma a la historia. Después del estreno se conoció que Seltzer había aceptado el trabajo porque necesitaba el dinero, y también quería conocer Inglaterra y sabía que el estudio cumpliría su deseo. Más tarde el proyecto fue adquirido por Fox y Richard Donner fue designado como director, pero ahí comenzaron ciertos roces. Donner quería dejar la puerta abierta a la especulación de que las muertes en la película pudieran haber sido puras coincidencias. De esta manera el público sería el encargado de definir si Demian era el anticristo o no, pero al guionista esto le molestó bastante, ya que su idea era que el niño fuese el engendro de Satanás. Finalmente Seltzer terminó ganando la pulseada. Igualmente la producción tomó inspiración del Exorcista e intentó hacer una película con un gran contenido dramático, que poco a poco se fuera tornando más terrorífico. De esta manera se eliminaron ideas de incluir demonios con animatronics o algún otro tipo de efecto.
Más tarde comenzaron con el casting para los protagonistas y algo que sorprendió a muchos es que varios actores rechazaban el proyecto por temor al diablo. Uno de ellos fue William Holden, aunque terminó aceptando tiempo después y se incorporó en la secuela. También fueron considerados Charlton Heston y Charles Bronson, pero finalmente Gregory Peck y Lee Remick fueron los elegidos. Como dato curioso, tal vez les interese saber que Gregory Peck aceptó el papel como una forma de sanar una gran herida luego de que su hijo se quitase la vida. Él se sentía tan culpable que aquel papel de un padre preocupado e involucrado lo ayudó a superar su pérdida. Para el papel de Demian se realizó un casting a más de 500 chicos antes de que Stephen Spencer fuese seleccionado. La elección fue bastante llamativa. Spencer tenía apenas 4 años cuando hizo la audición, y después de que Donner alentara a un grupo de niños a tirarse encima de él, Spencer se molestó tanto que fue y lo arañó y también le pegó una patada. Esta reacción fue la que terminó de convencer al director. A Donner le parecía más que necesario molestar al pequeño niño antes de cada escena, para que se reflejara con naturalidad su enojo. Luego tiñó su pelo de negro, le alisó el cabello y le puso unos lentes de contacto de colores para hacerlo más aterrador. Más tarde en el rodaje hubo algunas escenas que prácticamente parecían imposibles de filmar. Estas fueron aquellas que involucraban animales. En la escena de los mandriles o babuinos, un trabajador del zoológico se escondió en el asiento trasero del auto con el macho alfa. Esto despertó la ira de los babuinos y también el temor de la actriz Lee Remick. Por lo tanto, podemos decir que su rostro atemorizante es 100% real. También costó hacer que el Rottweiler fuese amenazante, ya que en realidad el perro era todo lo contrario y se la pasaba jugando. Después, cuando las filmaciones terminaron, en una proyección de prueba se presentó un final muy distinto al que conocimos. En este final, Robert conseguía matar a Demian, pero esta escena resultó bastante chocante para la audiencia y también sabían que probablemente podría ser censurada, así que decidieron cambiarla. Finalmente, un 6 de junio de 1976 se estrenó La Profecía, convirtiéndose en un éxito inmediato. La producción había contado con un escaso presupuesto de $2.8 millones y logró recaudar más de 60 millones. El público amó la película y el final dejó todas las expectativas para ver qué ocurriría con Demian. La música, que había estado a cargo del maestro Jerry Goldsmith, recibió un Oscar por su excelente trabajo. Goldsmith se había acostumbrado a perder en cada nominación, así que ese día faltó, asumiendo que tampoco lo ganaría. Pero más allá de que el público en general recibió bastante bien a la película, la crítica fue lapidaria, y no evitaron compararla con El Exorcista. De hecho, el New York Times la calificó como la hermana desgraciada de ella. La película también recibió el rechazo por parte de la iglesia, no solo católicas sino evangélicas, quienes aseguraban que la película podía ser muy dañina para la sociedad. Al pasar los años, se lanzó una edición especial en DVD y varios productores comenzaron a contar varios hechos realmente traumáticos que ocurrieron en medio de las filmaciones. Uno de los hechos más extraños involucró a Gregory Peck. Cuando él iba hacia Inglaterra, un rayo impactó el avión donde viajaba. A los pocos días, cuando el guionista también viajaba, otro rayo alcanzó su avión. Pero como si eso fuera poco, el productor también contó que antes de que realizaran estos vuelos, ellos habían contratado un avión privado, pero al tiempo descartaron el servicio. Este avión privado se terminó estrellando y los 6 ocupantes murieron en los días previos a la filmación. También el encargado de los efectos especiales de la escena donde decapitan al fotógrafo sufrió un accidente automovilístico a 66.6 kilómetros de distancia del set de filmación. Y como si fuera poco, su novia murió decapitada accidentalmente en 1977. Y si algo le faltaba a esta producción, Anton LaVey, fundador de la Iglesia de Satán, contó que visitó a Richard Donner cuando estaba grabando la película para advertirle que no era una buena idea. La insistencia fue tanta que Donner tuvo que llamar a la policía. Extrañamente, a los pocos días del estreno, los padres de Donner y un hermano perdieron la vida. Pero más allá de estas escalofriantes situaciones que rodearon a La Profecía, el buen dinero que recaudó no impidió que los productores quisieran llevar a cabo una secuela. De esta manera, en 1978 se estrenó La Profecía 2. La película se sitúa una semana después de la muerte de Robert a mano de la policía. Ahí nos volvemos a encontrar con Bugenhagen, quien descubre que Demian estaba vivo y alerta a un amigo arqueólogo del reinado del hijo de Satán. Para convencerlo, lo lleva a unas ruinas locales y ahí se encuentra con el mural de Shigael, el cual se decía que había sido hecho por un monje que había tenido visiones del anticristo. Cuando ven el dibujo, ambos descubren la cara de Damián en él, pero cuando intentan salir de las ruinas, todo se desmorona dejándolos atrapados y al poco tiempo pierden la vida. Las fuerzas del mal parecen sobreponerse y triunfar, pero el bien prevalecerá, porque está escrito en el libro de las revelaciones. Después la historia nos traslada a Chicago 7 años después y nos encontramos con Demian ya entrando en la adolescencia y perteneciendo a la familia del hermano de Robert, su tío Richard y su tía Ann Thorne.
Ellos tenían un hijo llamado Mark, quien se llevaba muy bien con Demian, y ambos se alistaron a una academia militar. Pero con el tiempo conocemos a una tía llamada Marion, quien desconfiaba de Demian. Ella creía que él era una mala influencia para Mark. Aún así, Richard y Anne creían que era una exageración, pero Marion sabía que no. Tu hermano intentó matar a Damian. ¡Sal de aquí! ¡Richard, dile que se vaya! ¿Y por qué intentó matarlo? Contéstame, contéstame. Esa misma noche, un cuervo visita la habitación de la anciana y sufre un infarto que acaba con su vida. Estas tragedias se repiten y vemos como una periodista que intentó entrevistar a Richard y alertarlo de la extraña muerte de su hermano es atropellada por un camión, después de que un cuervo la cegara. También un alto directivo de la empresa pierde la vida tras caerse en un lago helado, y varios empleados mueren por un escape de gas en una fábrica. En aquel lugar también se encontraba Demian, pero no sufrió ningún daño. Más tarde en el hospital, un médico le pide a los tutores que dejaran al niño en observación para hacerle más estudios, ya que habían encontrado algunas cosas inusuales en su organismo. Pero Demian consigue que lo dejaran ir y al poco tiempo el médico muere atravesado por un cable de un ascensor. Este médico había descubierto que las células de la médula de Demian se parecían a las de un chacal, pero nunca pudo informar a nadie aquel hallazgo. Mientras tanto, el mural y otras cosas de Bugenhagen son descubiertas y entregadas al museo de la familia Thorpe. En ese momento conocemos al Dr. Warren, quien era amigo de Richard y también es quien recibe las cosas de Bugenhagen. Ahí descubre el mural con el rostro de Demian, las dagas para asesinarlo y también una carta de Bugenhagen explicándolo todo. Warren, asustado, se dirige a la casa de Richard para explicarle lo sucedido y que su hijo era el mismo hijo de Satán. Todo esto es escuchado no solo por Demian, sino también por Mark. A todo esto, Demian sabía que no era del todo normal. Él usaba sus poderes, pero desconociendo que era el anticristo. En toda la película, él se va dando cuenta de esto gracias a la ayuda de un jefe militar que lo instruía en la academia. Al otro día, Mark enfrenta a Damián luego de que leyera partes de la Biblia y se diera cuenta de que su primo no era realmente quien decía ser. Damián se muestra firme en su postura y le pide que se uniera a él, pero ante la negativa de su primo, lo termina asesinando. Nací a imagen del más grandioso poder del mundo, el desolado. Desolado porque su grandeza le fue arrebatada y fue humillado. Pero ha venido Mark, en mí. La muerte de Mark provoca que Richard viaje a Nueva York para encontrarse con Warren y descubrir aquel mural. Cuando finalmente se encuentra con la imagen y descubre que efectivamente la cara de Damián estaba grabada allí, la desgracia vuelve a golpearlo y encuentra a Warren muerto, aplastado por una locomotora. Esto termina de convencer a Richard que Damián era el verdadero hijo del diablo y decide ir por las dagas para ponerle fin a aquel tormento. Cuando llega al museo se encuentra con Anne y le revela lo que descubrió. Ella, creyendo que todo era una locura, decide darle a su esposo las dagas, pero cuando las saca de un cajón lo termina apuñalando y ahí descubrimos que ella también era una servidora de Damián. Al instante, Damián llega y hace explotar una caldera cerca y esto desata un incendio en el museo que termina matando también a Anne. Después de haber acabado con toda su nueva familia, Damián sale del museo en llamas, sabiendo que ahora era el único heredero de la gran corporación Thorpe. Porque así son los falsos apóstoles, obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Esta secuela fue producida por Harvey Bernhard, pero cambió la dirección a Don Taylor y también el guionista. Richard Donner se dedicó de lleno a trabajar en la película de Superman. También el director Mike Hodges, conocido por llevar a cabo la película de Flash Gordon, estuvo a cargo del inicio de la película, pero renunció después de que un productor sacara un arma delante suyo en una reunión en la que él solicitaba más presupuesto. David Seltzer se negó a escribir una secuela, ya que no le parecía interesante, y como había ganado buen dinero con la primera, se dio el gusto de rechazar la oferta. Aunque después de ver el resultado final, comentó que de haber escrito la secuela se hubiese basado en la primera semana de Damián en la Casa Blanca. Recordemos que la primera película terminó con el pequeño anticristo de la mano del presidente de los Estados Unidos. Este plan se cambió para la segunda película, donde finalmente fue adoptado por su tío. El nuevo guionista fue Stanley Mann, quien comenzó a escribir una historia de terror y amor adolescente, pero la parte romántica fue desechada ya que a la producción no le interesaba explorar ese lado del personaje. El presupuesto fue parecido al anterior, y después del estreno, la película tuvo una buena recaudación de casi $30 millones. Con su salida en formato casero, la cual también fue exitosa, el estudio entendió que aún había público interesado en saber cómo terminaría la historia de Damián. Así es que rápidamente se dedicaron a desarrollar la tercera y última entrega, al menos hasta ese momento. El conflicto final.
Esta película nos presenta a Damian, interpretado por Sam Neill, con 32 años y como presidente de la empresa Thorn. Ya consciente de que él era el heredero de Satanás, se propuso como misión impedir la segunda venida de Cristo. Para esto movió sus influencias empresariales hasta llegar al presidente de los Estados Unidos y con el tiempo se convirtió en el embajador del país en el Reino Unido, lugar que ocupó su padre en la primera película. Bueno, Damián, su padre habría estado muy orgulloso de usted. Estoy muy agradecido, señor. Por otro lado, nos encontramos con el padre de Carlo, un sacerdote que vivía en el mismo monasterio que el padre Spileto. Luego de enterarse que Damian era el anticristo, logró conseguir las dagas de Megido del Museo de los Thorn y se propuso asesinarlo junto a otros 6 sacerdotes. También iniciarían la búsqueda del niño nazareno. Mientras tanto, vemos como Damian comienza a escalar en la esfera política y también se convierte en un referente para la juventud en las Naciones Unidas. Esta escala lo hace conocer a una famosa periodista llamada Kate Reynolds y a su hijo Peter. Con el tiempo entablan una buena relación y Peter es influenciado hasta convertirse en un discípulo de Damian. Pero el nacimiento del niño Jesús estaba cerca y el anticristo lo sabía. Esto enfurece a Damian y cuando ciertas estrellas se alinean formando la segunda estrella de Belén, fue la señal de que al fin el día había llegado. El niño que derrotaría a la bestia había nacido. Los dos fuimos creados a semejanza del hombre, pero tú naciste de un Dios inútil y yo fui concebido de un chacal. Nací de Satanás. De esta manera el anticristo orquestó un plan criminal y junto a un gran número de seguidores comenzaron a matar a todos los niños nacidos aquel día. Esta guerra entre el bien y el mal fue haciendo que Damian no solo actuara sobre los infantes, sino también fuese asesinando a varios de los sacerdotes. Una semana después, el padre de Carlos se acercó a la periodista para advertirle que estaba en peligro y que Damian era el anticristo. Ella primeramente se burló de la noticia, pero al igual que la primera entrega, después de un apasionado y extraño encuentro con Damian, le revisa el cabello y descubre la marca de la bestia, lo que termina de confirmar que verdaderamente era el hijo de Satanás. Luego vemos a Kate confrontar a Damian y ofrecerle llevarlo a unas viejas ruinas donde supuestamente estaba el Nazareno, a cambio de que dejara a su hijo en paz. Damian acepta y al poco tiempo llega a las ruinas. Sin embargo, cuando ingresa, el padre de Carlo aparece, y en un intento de apuñalarlo, termina clavando la daga en Peter. Damian estrangula al sacerdote, y en su distracción, Kate aprovecha para apuñalarlo. Mientras el anticristo se tambalea hasta desplomarse, Cristo aparece y Damian se burla de él diciéndole que no había ganado. Después de esto muere y de Carlo reaparece con el cuerpo de Peter, el cual le entrega a Kate y ambos salen de las ruinas y la película finaliza. Nazareno, no has ganado nada. Y él limpiará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no será más, ni existirá ya más lamento, ni clamor, ni dolor. Las cosas anteriores han pasado. Esta tercera película contó con un nuevo director, Graham Baker, y también un nuevo guionista, Andrew Birkin. Pero aún más lejos del éxito de la primera película, este final resultó bastante decepcionante. La mayoría del público esperaba un final a gran escala, con grandes enfrentamientos y con Damian poniendo en jaque a toda la humanidad. Pero al final todo se redujo a un par de persecuciones de varios sacerdotes. El Washington Post en su crítica escribió que la tercera entrega no justificaba la prolongación de la franquicia y que en vez de ver el Armagedón terminaron viendo una novela barata. El público tampoco acompañó este final y esto se vio reflejado no solo por la falta de gente en los cines, sino también en la venta de VHS. Por otra parte, el estudio intentó retractarse de este final y llevar a cabo una cuarta película que llevaría por título La Profecía 4, el Armagedón, y estaría dirigida por Stanley Mann, guionista de la segunda entrega. Pero toda la producción entró en caos, y tras la salida de varios directores, Fox decidió cancelar el proyecto. Luego, en 1991, el estudio decidió apostar nuevamente por la franquicia y llevar a cabo una producción que iría directo a la televisión, La Profecía 4, El Despertar. Esta se sitúa varios años después de la aparición de Damian, y también se nos cuenta que el mundo entero había sabido que Damian era el anticristo. Luego de este suceso, conocemos a un matrimonio de abogados que buscaban tener un hijo, pero al no poder hacerlo decidieron adoptar. Es ahí donde la película comienza a presentar varios paralelismos con la primera entrega, pero en vez de tener a Damian, ahora el anticristo nacería encarnado en Delia. De hecho, podríamos decir que fue hasta un calco de la primera película. Pero si a la tercera entrega le había ido mal, a esta le fue peor. Las críticas eran tan malas que el estudio quitó de varias portadas el título de La Profecía 4 para desligarla de la trilogía.
Las críticas señalaban que se parecía más a una parodia que a otra cosa y que las actuaciones eran bastante malas y que seguramente se debía a la pésima dirección. Por lo tanto, tras el pobre desempeño de la película, toda expectativa de extender este universo en otras series y películas se fue desmoronando. Luego, en el 2006, se llevó a cabo un remake de la original de 1976. La película fue bastante fiel a la original y su recaudación fue exitosa. Con un presupuesto de $25 millones, cosechó más de 120 millones. Pero extrañamente, después del estreno, todo quedó detenido y no se supo más nada de la franquicia. En el 2012 se comenzó a rumorear la idea de que Fox traería de regreso a Damien Thor en una serie para televisión, y en el 2016 se llevó a cabo. En esta serie veíamos a Damian como un fotógrafo de guerra que había crecido olvidando su pasado y por lo tanto desconociendo las fuerzas satánicas que lo rodeaban. La serie abordaba la búsqueda de Damian por revelar su verdadera identidad hasta enfrentarse a su destino para convertirse en el anticristo. Pero a la serie no le fue nada bien y fue cancelada tras una sola temporada. Aún así, el estudio no quería echarse atrás con la franquicia y comenzaron a desarrollar una precuela del original. Esta se llama La Primera Profecía, y en ella nos revelarían cómo Damian llegó a nacer de un chacal. Todo el trasfondo aparentemente involucra a una secta formada por varios miembros de la iglesia. Si esta película resulta exitosa, seguramente tengamos más de esta franquicia por un buen tiempo. Un productor en el 2014 expresó que en realidad el estudio no tenía mucha idea de qué hacer con esta franquicia, y luego de que cayera en manos de Disney menos. En lo personal me sigo quedando con la primera de 1976, la cual me parece una joya. Nos presenta una gran historia que no necesitó de grandes efectos ni monstruos aterradores para sembrar el miedo. Pero bueno amigos, ahora coméntenme a ustedes qué les pareció esta saga, y también qué esperan de la futura película, y si están viendo este video en el futuro, qué les pareció. Por otra parte, si tienen alguna recomendación de otra saga que quisieran que exploremos en el canal, no olviden mencionarla. Y si les gustó el video, tampoco olviden dejar un like que me dan una mano gigante para seguir subiendo más contenido como este. Por mi parte, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en un próximo video. Chao. ¡Hay que matarla! ¡Tiene la marca de la bestia! Lo siento, esa no.